Bienvenidos a esta actualización de noticias en NTN 24, el canal de las Américas. Comenzamos en España. Son imágenes en vivo y en directo cuando Mariano Rajoy del Partido Popular y Pedro Sánchez, Partido Socialista, del Partido Socialista Obrero Español, se enfrentarán en el último debate de la campaña electoral. Será el primero del presidente del gobierno, el único en el que no estarán presentes los nuevos partidos y, salvo sorpresas, el último acontecimiento de la campaña capaz de agitar las expectativas para el próximo domingo. Vamos a escucharlo. Yo le voy a pedir que le voy a tratar como candidato del Partido Popular en aras, simplemente así, en aras de la mayor neutralidad. Es en la condición en la que estoy aquí. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Don Pedro Sánchez es secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Su primer debate, pero vamos a ello. Su primer cara a cara. Ya saben, trataremos de que los tiempos sean equivalentes, aproximadamente, y hablarán sin límites, sin pactos previos, de lo que estimen oportuno. Nosotros simplemente ordenaremos los temas, haremos sugerencias a través de nuestras preguntas. Déjenme un instante decir a los espectadores, oyentes e internautas que nos siguen. Esto es un cara a cara, es un debate muy exigente para los candidatos porque además conlleva la intervención mínima del moderador para que haya la máxima confrontación entre las personas que están aquí. Como dice el profesor Alan Schroeder, esto de todos modos no es un combate dialéctico, es una selección de personal. Los ciudadanos con su voto contratan, como si fuera una entrevista de trabajo, a la persona que les merece más confianza para dirigir... Esta cita, este cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez es a las 10 de la noche, en este momento a la hora local en España. Durante 2 horas debatirán frente a la moderación de Manuel Campo Vidal. Los candidatos abordarán los temas principalmente que son economía y corrupción. Rajoy ha mantenido la tesis en campaña del resultado final de la legislatura tras superar la herencia recibida del anterior gobierno socialista, y Sánchez tiene el reto de intentar demostrar que los españoles no perciben esa mejora y que, por el contrario, ha sido a costa de derechos como los cercenados, según el PSOE, por la reforma laboral. Vamos a escuchar. Este es el cara a cara que voy a celebrar con el señor Rajoy. Es el único al que ha accedido celebrar el señor Rajoy y es una decisión que yo no comparto. Durante estos últimos días lo que hemos hecho ha sido precisamente celebrar otros debates con otros candidatos. Pero es otro comentario. Sí. Ahora tendríamos que ir a la idea de España, por favor. ¿Qué idea tiene tu España? Si usted es presidente del gobierno, Hay 4 desafíos que tiene que afrontar España. El primero es el de la falta de oportunidades, el segundo es el de la desigualdad, el tercero es la falta de confianza en las instituciones y también la corrupción, y el cuarto el desafío de la convivencia en Cataluña. Desde luego, para esos 4 desafíos el Partido Socialista tiene una propuesta, una respuesta. Y a lo largo de este debate estoy convencido de que muchos de los españoles que nos están siguiendo verán que el Partido Socialista tiene una propuesta de futuro, con equipos renovados, pero sobre todo con una muy buena historia detrás, que ha logrado alcanzar esas mayores cotas de derechos y libertades durante estos últimos 37 años de democracia. Muy bien, don Mariano Rajoy, si usted vuelve a ser presidente del gobierno, ¿a dónde quiere llevar a este país en esta nueva etapa? Buenas noches. Mi objetivo para los próximos 4 años es el empleo. En España tenemos que crear 2 millones de empleos para que haya 20 millones de españoles trabajando. Y yo creo que es algo que se puede hacer. Y se puede hacer porque en los 2 últimos años de esta legislatura, año 2014 y 2015, se ha creado más de 1 millón de puestos de trabajo en España. Por tanto, si somos capaces de mantener las mismas políticas reformistas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años, nosotros estamos en condiciones de que la sociedad cree puestos de trabajo. Yo creo que eso es lo que quieren la inmensa mayoría de las personas que todavía no han encontrado un puesto de trabajo y sus familias. Y además, si logramos empleo, aseguraremos las pensiones, la sanidad, la educación, los servicios sociales y, en general, el bienestar de todos los españoles. Creo que el empleo da esperanza a los jóvenes, a sus familias, da tranquilidad a todos y da mucha seguridad a los mayores. Ese es mi principal objetivo para los próximos 4 años. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente hablando de economía y de empleo por una razón muy sencilla. Porque la encuesta del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, que mide la preocupación de los españoles en distintos asuntos, nos dice claramente que son, por este orden, el paro, la corrupción y el fraude, los problemas de índole económica, los partidos y la política, la sanidad, los problemas de índole social, la educación, los nacionalismos,
los problemas relacionados con la calidad del empleo y la inmigración. Por lo tanto, como arriba de todo, la preocupación mayor es efectivamente el empleo, es la economía, empezamos hablando de este asunto, de lo que crean ustedes conveniente, pero introducido con una pregunta. En este caso para Mariano Rajoy. El desempleo golpea, visto a jóvenes, a mayores, especialmente a mujeres en este país, pero en las mejores épocas de España siempre hubo un 8% de paro. Es decir, eso que se llama el paro estructural. ¿Tenemos que resignarnos en España a que haya siempre paro al límite del 8%? No, no tenemos que resignarnos de ninguna de las maneras y tenemos que hacer el mayor esfuerzo de que seamos capaces para superar esa situación. Realmente esto se ha complicado en España en los últimos años, como todos sabemos, pero en estos años 2014 y 2015 pues hemos logrado que la sociedad española creara más de 1 millón de puestos de trabajo. Yo quiero, y estoy seguro que lo voy a conseguir, que en los próximos 4 años nuestras políticas económicas estimulen a la sociedad para crear esos 2 millones de puestos de trabajo que señalé en mi intervención inicial. Tiempo para Pedro. Yo lo escucho al señor Rajoy y tengo que decirle que escucho lo mismo que dijo hace 4 años. Yo recuerdo hace 4 años, señor Rajoy, que usted dijo aquello de que no iba a subir los impuestos y que no iba a tocar ni la sanidad, ni la dependencia, ni tampoco la educación. Es verdad que durante estos 4 años lo que ha hecho ha sido mentir también a los españoles desde su acción de gobierno. Hay que recordar, señor Rajoy, que usted envió un mensaje al señor Bárcenas diciendo aquello de todo, estemos tranquilos, sé fuerte, Luis, y luego públicamente lo que vino a decir es que todo era falso salvo alguna cosa. Y es verdad también, señor Rajoy, que durante esta campaña electoral yo le he venido escuchando también decir que España es el país que más crece de la Unión Europea. No es cierto, somos los 8º. Mire, señor Rajoy, yo le voy a decir lo que ocurre en este país. Lo que ha ocurrido en este país es que durante estos últimos 4 años usted ha subido los impuestos a la clase media y trabajadora en 17.500 millones de euros, mientras lo que hacía era amnistiar fiscalmente a excompañeros del Partido Popular como Rodrigo Rato. Lo que ha ocurrido es que durante estos últimos 4 años lo que ha puesto en pie usted es un modelo de crecimiento y de competir España a base de costes laborales, de hacer las cosas más baratas y no mejor. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que la reforma laboral planteada por el Partido Popular lo que ha hecho ha sido introducir consecuencias sociales demoledoras. Por ejemplo, muchos de los trabajadores que nos estén viendo saben perfectamente que hoy se cobran en España muchos menos sueldos que hace 4 años. Se pagan 40.000 millones de euros menos en sueldos que hace 4 años. Yo he hablado con madres que están indignadas porque ven a sus hijos cómo están cobrando 300 euros por jornadas de 10 y 12 horas como consecuencia de su reforma laboral. Mire, señor Rajoy, la España que usted está construyendo es muy sencilla. Lo que está haciendo usted, señor Rajoy, es que los padres vean a sus hijos o coger el pasaporte para emigrar fuera o estar en paro o la explotación laboral. Sus hijos ver a sus padres en paro de larga duración y los abuelos con las cortas pensiones que usted le ha dejado tener que pagar y ayudar a sus hijos y a sus nietos. Esa es la realidad que usted está practicando. Los tiempos puede intervenir cuando crea conveniente, pueden interrumpirse. Ha dicho muchas cosas y poco sensatas. Realmente no puedo compartir lo que ha sido su planteamiento. Mire, cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2011, España estaba al borde del rescate. España estaba al borde de la quiebra. La prima de riesgo, sí, estaba muy elevada. Apenas podíamos financiarnos. Teníamos todos los desequilibrios económicos. Estábamos en crecimiento negativo y el paro había aumentado en 3.400.000 personas en los últimos 4 años. Éramos el enfermo de Europa y se ponía en duda la propia existencia del euro, entre otras cosas por la situación de países como el nuestro. Usted está diciendo y vea cómo están ustedes. No, yo le voy a explicar ahora cómo están las cosas ahora. ¿Quién habla hoy del rescate de España? Nadie. ¿Quién habla hoy de la quiebra de España? Nadie. ¿Quién habla hoy de la prima de riesgo de España? Nadie. Los desequilibrios económicos están superados. Y sobre todo, España está creciendo al 3,4 anual, cuando llegamos al gobierno tenía un crecimiento negativo. Somos el país de la Unión Europea de los grandes que más crece, por encima de Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. ¿Y quién iba a decir eso en el año 2012? Pero ¿sabe cuál es el dato más significativo del cambio, señor Sánchez? Que cuando yo llegué al gobierno, 1.500 españoles al día perdían su puesto de trabajo y ahora 1.400 españoles al día encuentran un puesto de trabajo. Y ahora le voy a decir lo que quiero hacer en el futuro, que creo que es lo que a usted también le debe importar. El objetivo, como le he dicho antes, es que la sociedad española, entre todos, creemos 2 millones de puestos de trabajo. Es necesario, porque en su etapa de gobierno perdimos 3.400.000. El trabajo le va a dar seguridad a las personas, pero además es la garantía de que podamos tener un buen sistema de pensiones, unos buenos servicios públicos. Y eso se puede hacer.
¿Y sabe por qué se puede hacer? Porque lo hemos hecho en el 2014 y en el 2015. Porque desde principio de 2014, sí, a usted no le importa, pero a mí sí. Y a las personas que encontraron un trabajo también, más de 1 millón. La única forma de que no lo podamos hacer es dar marcha atrás, volver a las políticas económicas que aplicaron ustedes y que generaron en España la mayor crisis económica en décadas. Esa es la historia. Mire, señor Rajoy, que no es cierto, que los datos no le cuadran, que no es verdad. Mire, usted lo único que ha hecho ha sido recortar y devaluar los derechos laborales de los trabajadores y recortar todo menos la corrupción en su partido, señor Rajoy. Mire, hay 15.000 millones de euros menos en políticas sociales que hace 4 años. Si usted habla, por ejemplo, con los pensionistas de este país, ¿sabe lo que le dicen? Que están preocupados, profundamente preocupados por cómo ha dejado usted la hucha de las pensiones. Estaba en 70.000 millones de euros casi hace 4 años y hoy está en 30.000 millones de euros. Y si sigue usted gobernando este país, dentro de 4 años estará a 0 euros, señor Rajoy, la hucha de las pensiones, los ahorros de nuestros pensionistas. Mire, su herencia, su balance es muy sencillo. Su balance será el siguiente: menos empleo, más precario y más desamparo en los desempleados de larga duración. Mire, señor Rajoy, usted que habla tanto de milagro económico, más que de milagro económico debería hablar usted del misterio digno de ser investigado en 4.º milenio. Y le explico por qué. Durante estos 4 años ha pasado lo siguiente. Fíjese, señor Rajoy, los españoles pagamos más impuestos, recibimos un estado del bienestar mucho más recortado, porque han recortado el gasto social, y estamos más endeudados que hace 4 años, 300.000 millones de euros más en deuda pública. ¿Qué es lo que falla aquí? ¿Cómo es posible que una familia ingrese más, gaste menos y estemos más endeudados con los bancos? Pues yo se lo digo, señor Rajoy, usted en esa ecuación tiene que introducir el ingrediente de Bankia, de Rodrigo Rato, porque ese fue el rescate del sector financiero, señor Rajoy, del cual usted niega su existencia, pero existió el rescate financiero. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que ahora mismo estamos pagando 41.000 millones de euros. Nos ha costado ese rescate 25.800 millones de euros, que hemos perdido todos los españoles, señor Rajoy. Por eso, el ingrediente que falta en ese supuesto milagro económico es el rescate de Bankia, presidido por Rodrigo Rato, su gurú económico, aquel que la compañera de partido, Esperanza Aguirre, dijo que fue elegido presidente de Bankia porque lo puso quien lo puso, es decir, usted, señor Rajoy. ¿Tiempo? Realmente tiene usted una visión muy negativa de su país, que es el mío también, pero creo que no hay mucha gente que la vaya a compartir. Mire, cuando llegamos al gobierno, los precios subían el 2,4, ahora están bajando el 0,3, el déficit público estaba en el 9, ahora está en el 4,2. La prima de riesgo apenas podíamos financiarnos, el dinero nos costaba carísimo. Ahora España va a los mercados y a España el interés es negativo, es decir, se nos paga por pedir un crédito. La balanza de pagos, el sector exterior estaba entonces en negativo y ahora está en positivo. El crédito a pymes bajaba el 17% al año y ahora sube el 14% al año. Hombre, señor Sánchez, es que está subiendo la venta de automóviles, la venta de viviendas, el turismo, estamos en las mejores etapas de nuestra historia. Ya nadie habla de la amenaza del rescate, ya nadie habla de nuestra salida del euro. No, sí, le voy a hablar del rescate. Ustedes dieron 22.000 millones de euros y nosotros, para no resolver nada. Sí, los dieron. Mire, señor Rajoy, usted presume mucho de tasas de crecimiento, pero le voy a decir que el 50% de la tasa de crecimiento viene de fuera, viene por los vientos favorables de fuera. Cuando estaban ustedes también venía de fuera. Mire, señor Rajoy, ustedes tienen mala suerte. Señor Rajoy, a falta de méritos propios, usted pretende apropiarse de los méritos ajenos. Es verdad que, a no ser que usted considere que en lugar de poderes ha tenido superpoderes, y además de mejorar la recuperación económica que tanto están beneficiándose la mayoría de españoles en este país, también usted es el responsable de la caída del precio del petróleo a mínimos históricos. También usted es el responsable de que Mario Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, esté comprando deuda pública. También, a lo mejor, usted es el responsable de que el euro haya depreciado y, en consecuencia, ahora mismo estemos mejorando las exportaciones. Mire, señor Rajoy, hablemos de sus responsabilidades como gobernante, de su política económica, que ha dado la espalda a los españoles, o mejor dicho, sobre la espalda de los españoles. Mire, si usted hablara con los españoles de a pie, si por ejemplo hablara con esos trabajadores que ahora mismo están firmando contratos de menos de una semana de duración, o por ejemplo con los 300.000 empleados públicos que han sido despedidos como consecuencia de sus recortes en el estado del bienestar, o por ejemplo con los 63.000 empresarios que durante estos últimos 4 años han cerrado el negocio como consecuencia de cómo han bajado el crédito en 300.000 millones de euros durante estos 4 últimos años, o por ejemplo con las mujeres que son contratadas a tiempo parcial pero tienen jornadas a tiempo completo, si hablara con los españoles de a pie, se daría cuenta usted, señor Rajoy, de que no tiene ningún motivo para la autocomplacencia. Es más, le digo una cosa, usted no habla con los españoles.
Usted no rinde cuentas ante los españoles. ¿Sabe cómo le conocen a usted en términos coloquiales en España, señor Rajoy? Como el del plasma. Como el del plasma. Usted nunca ha rendido cuentas. Usted hasta incluso en situaciones graves para la democracia en nuestro país, usted se ha parapetado siempre detrás del plasma. ¿Se acuerda, señor Rajoy? Señor Sánchez, si nosotros hubiéramos dejado quebrar los bancos que estaban en la situación en la que estaban porque no intervinieron ni el ministro de Economía de la época, ni el gobernador de España, del Banco de España, ni la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿quién hubiera pagado los depósitos de todos los bancos que tuvimos que nacionalizar? Como por ejemplo Caixa Catalunya, o como por ejemplo Bankia, o como por ejemplo los bancos gallegos. ¿Quién hubiera pagado? ¿Qué hubiera sido de las personas que estaban trabajando ahí? ¿Qué hubiera sido de los fondos de inversión? ¿Era usted partidario de dejarlos quebrar o no? Yo desde luego no, porque no quiero que quiebre ninguna empresa en nuestro país. Usted ha hablado aquí de Bankia, pero olvida usted que usted era miembro de la Asamblea General de Bankia, la antigua Caja Madrid, y desde luego nunca dijo ni una sola palabra. Pero nunca dijo ni una sola palabra sobre la gestión de Caja Madrid. Nunca. No diga esas cosas. ¿Cómo me habla usted de recortes? El mayor recorte de la historia de España fueron los 3.400.000 españoles que perdieron su puesto de trabajo cuando hicieron ustedes una política económica demoledora. Mire, señor Rajoy, generó la pérdida de 70.000 millones de euros de recaudación. ¿Y cómo me habla usted de impuestos? Si yo he bajado este año 2 veces el impuesto a la renta de las personas físicas, si hemos exonerado de pagar la renta a las personas físicas a las personas que ganen menos de 12.000 euros al año, si el marginal mínimo del IRPF lo hemos bajado del 24 que lo tenían ustedes al 19 y en la próxima legislatura lo vamos a bajar al 17. Usted lo que quiere es pintar una España tenebrosa, olvidando lo que fue su gestión y olvidando los avances que se han producido en los últimos tiempos, porque lo que usted dice no coincide con lo que dicen ni analistas internacionales, ni desde luego lo que me dicen a mí en Europa o en otros países. Rajoy, yo creo que este país ha salido de la parte más dura de la crisis y ahora lo que toca, como le decía yo al principio, es crear 2 millones de puestos de trabajo que si perseveramos en las políticas que hemos hecho, si seguimos con el control del gasto, con las reformas estructurales, si seguimos bajando los impuestos, podremos hacerlo. Desde luego, como volvamos, que parece que es lo que usted pretende, a una marcha atrás, al sitio de donde venimos, tenemos un problema muy grave. Por eso creo que no le convienen a España sus políticas. Señor Rajoy, tenemos la oportunidad de aprovechar los vientos favorables que vienen de fuera para precisamente unir lo que usted ha separado, señor Rajoy. Y eso es lo que yo me propongo hacer en política económica y en política laboral. Yo me propongo, por ejemplo, unir educación y oportunidades laborales. Por eso trabajamos para que 900.000 jóvenes con programas de acreditación y aumentando la formación profesional puedan encontrar una salida de trabajo digna. Vamos a unir también juventud y oportunidades laborales. Usted no habla del plan de garantía juvenil que ha paralizado durante estos últimos 4 años. Vamos a unir trabajo con sueldos dignos. Usted no habla, señor Rajoy, de que ha congelado el salario mínimo y yo me comprometo a subirlo al 60% del sueldo medio en este país dentro de 8 años, es decir, durante estos últimos 8 años, o los próximos 8 años, mejor dicho, hasta 1.000 euros al mes. Vamos a unir también salario e igualdad. Usted no habla de que ahora mismo las mujeres cobran un 24% menos que los hombres y yo voy a proponer una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Usted no habla de que hay que unir trabajo y estabilidad. Mire, señor Rajoy, 9 de cada 10 contratos en este país que se firman son temporales y el 25% dura menos de una semana. Pero ¿cómo puede usted tener lugar a la autocomplacencia? Mire, nosotros lo que vamos a hacer es derogar su reforma laboral. Vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que va a reducir a 3 el número de contratos. Uno fijo, uno temporal y uno de formación. ¿Y eso qué va a significar? Que en aquellos puestos de trabajo que sean fijos en la empresa tendrán que ser cubiertos con contratos fijos, no con la concatenación de trabajos temporales. Vamos a unir también energía y fuentes renovables. Por eso vamos a derogar su impuesto al sol. Vamos a derogar también la reforma laboral, como le decía, y vamos a unir también la función pública a los sueldos dignos. Y vamos a unir los trabajadores autónomos a las cotizaciones sociales que sean adecuadas a los rendimientos netos de sus ingresos al mes. Vamos a unir, y termino con esto, señor, vamos a unir, señor Rajoy, ciencia y empresa, recuperando los niveles de inversión que teníamos hace 4 años, y vamos a unir también cultura e industria. Vamos a bajar el IVA cultural del 21% al 10%. Mire, señor Rajoy, estas son las cosas de la vida. Nosotros vamos a bajar el IVA. Yo le recuerdo lo que decía hace 4 años. Usted decía que subir el IVA era un sablazo de los malos gobernantes. Eso es lo que usted decía textualmente. Fíjese, señor Rajoy, cómo son las ironías de la vida, que usted ha acabado subiendo el IVA de los chuches de los niños.
Pero si acaba de decir usted hace un cuarto de hora que no se puede bajar impuestos en España, lo ha hecho en el último debate. El IVA cultural lo vamos a bajar. Usted es que dice una cosa y la contraria. No, fíjese, hoy ha dicho que va a haber sueldos dignos para los funcionarios públicos. Cuando se lo bajaron un 5%, fíjese lo que dijo usted. Otros gobiernos, como es el caso del gobierno socialista del señor Zapatero, lo que intentan es ajustar en un ejercicio de solidaridad el sueldo de los empleados públicos. Le dieron un castañazo y esto fue como lo justificó usted. Y ahora dice que va a colocar en muy buena posición a los funcionarios públicos. Sí, bueno, pues yo desde luego, tras muchos años de muchas complicaciones, este año ya le hemos subido el sueldo de una manera modesta a los funcionarios públicos. Habla del impuesto del sol. El impuesto del sol, yo le podría hablar de las energías renovables, cuando ustedes pusieron unas primas entre el 20 y el 25%, mientras una gente se forró, la tarifa subió durante 8 años el 69%. No sé a qué impuesto del sol se refiere usted. Yo, desde luego, lo que no le voy es a regalar dinero, como hicieron ustedes y reconoció el ministro Sebastián, para que luego lo paguen los españoles en la tarifa. Habla de derogar la reforma laboral. Mire, a mí me gusta la reforma laboral porque ha servido para crear más de 1 millón de puestos de trabajo en nuestro país. Ustedes estaban con unas leyes antiguas y por eso y por otras razones se perdieron más de 3 millones de puestos de trabajo en nuestro país. Yo le voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a seguir con las políticas reformistas que hemos hecho. Es que ahí ustedes no tienen credibilidad porque una de las razones de la crisis que hubo en España es que no hicieron ninguna reforma. Nosotros hicimos muchas reformas y vamos a seguir haciéndolas en España. Nosotros hicimos la reforma laboral, la reforma presupuestaria, la reforma del sistema financiero, la energética, la de educación y ahora hay algunas importantes. La FP. Habrá 100.000 plazas de formación profesional dual para los próximos años en nuestro país. Vamos a bajar los impuestos. El impuesto de la renta, otra vez, el marginal mínimo del 19 al 17. Y recuerdo que cuando llegamos al gobierno estaba en el 24, con lo cual quien menos paga va a bajar mucho más y se va a aprovechar de la bajada. Y el máximo del 45 al 43. Vamos a permitir que aquellas personas que lleguen a la edad de jubilación y quieran seguir trabajando puedan hacerlo y no paguen impuesto a la renta a las personas físicas. Y vamos a favorecer la contratación indefinida. Mire, en España el 75% de las personas que trabajan tienen un contrato indefinido. Cuando yo llegué al gobierno eran el 69%. 9 de cada 10 contratos firmados en este país son temporales, no son indefinidos. Se lo voy a explicar. Le voy a decir lo que no mientan los españoles. Le voy a decir, sí, se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Pero antes déjeme decirle una cosa. Vamos a hacer una operación que va a servir para que muchos contratos temporales se conviertan en fijos. Reforma laboral. Porque esa persona que tenga contratado a un trabajador temporal y lo convierta en fijo durante 4 años, no va a pagar ni él ni el trabajador por los primeros 500 euros de sueldo. Mira. Eso es una operación que jamás se ha hecho en España y que va a funcionar muy bien y creo que va a hacer que los contratos, las personas que trabajan indefinidos pasen del 75 en adelante. Le voy a explicar muy bien los contratos. Si en el mes de enero... Si me permite, señor Rajoy, porque pues venga, entiendo hágalo. Mira, vamos a ver, yo esas propuestas yo no sé si entran dentro de la categoría de aquella promesa que hizo electoral hace 4 años de que no iba a tocar la sanidad, ni las pensiones, ni la educación, ni la dependencia, o entran dentro de la categoría de que no iba a subir el IVA. Le recuerdo, señor Rajoy, que usted ha subido los impuestos a la clase media y trabajadora en 17.500 millones de euros, mientras amnistiaba a excompañeros del Partido Popular como Rato o como Granados. Le voy a decir más, señor Rajoy. Su reforma laboral le llama a devaluar las condiciones laborales de los trabajadores y su reforma del sector financiero se lo llama a rescatar al soldado Rato y al desastre que hicieron en Bankia. Y quiero hablarles de esto porque, mire, usted presume de que su gran logro económico ha sido evitar el rescate. Y es mentira, señor Rajoy. Mire, el anterior gobierno socialista fue quien evitó el rescate precisamente en contra de los criterios del Partido Popular. Hay que recordar que el hoy ministro de Hacienda, entonces portavoz económico, Cristóbal Montoro, dijo aquello de que se hunda España, que ya vendremos a rescatarla. Menudo patriota, señor Rajoy, pero le voy a recordar algunas fechas. Mire, el 28 de mayo de 2012 usted anunció que no iba a haber ningún rescate al sector bancario en nuestro país. Con usted sí hubo un rescate, y se lo he dicho antes, 41.000 millones de euros. El 10 de junio de 2012 usted anunció el rescate como un éxito sin precedentes. No lo llamó rescate, lo llamó una línea de crédito. 2 días después usted afirmó en el Congreso que el rescate financiero no iba a costar 1 céntimo de euro a los españoles. Una vez más mintió, señor Rajoy. Lleva costados 25.000 millones de euros. Y permítame que le diga, mire, señor Rajoy, hubo rescate del sector financiero. Se podía haber evitado. Lo dijo Mario Draghi. La intervención que ustedes hicieron de Bankia fue textualmente lo que ha dicho el gobernador del Banco Central Europeo, es de la peor manera posible. Subió la prima de riesgo a 600 puntos básicos en nuestro país, señor Rajoy. Hubo un rescate del sector financiero. Fue de libro y fue firmado
por el Gobierno de España y por la Troika. Le voy a decir una cosa más, señor Rajoy. El 9 de junio de 2012, Europa anunció ese rescate. Y entonces, en aquel momento, el ministro de Guindos dijo aquello de que este era un préstamo en condiciones muy favorables. Las mejores del mercado, decía. ¿Se acuerda? Pues bien, en aquel momento eso es lo que dijo el señor de Guindo, y justamente un año después el propio ministro de Economía reconoció en una entrevista televisiva, que está grabado y por tanto se puede contrastar, que España había tenido un rescate bancario y sentenció: acepto absolutamente que hubo un rescate bancario. Así que, señor Rajoy, tengo una pregunta para usted. ¿Hubo o no rescate en España? ¿Hubo sí o no un rescate en España, señor Rajoy? Mire, el año 2012 fue probablemente uno de los años más duros de la economía española. Y fue fundamentalmente porque tuvimos una gran batalla con el rescate. Porque había muchísimos y muy poderosos agentes, tanto dentro de España como fuera de España, que decían: España puede cargarse el euro. Y hubo muchas presiones, y yo las recibí para que aceptáramos el rescate. Y no lo hice. No fue el gobierno socialista, fue el gobierno del Partido Popular. Y si lo hubiéramos hecho, nos hubiera podido ocurrir, nos hubiera ocurrido lo que ocurrió a otros países, que le obligaron a bajar el 20% las pensiones, o le obligaron a subir al 23% el IVA en hostelería. No, no hubo rescate, se lo estoy explicando, pero no me interrumpa, porque se lo estoy explicando. Este es el memorándum de entendimiento entre la Troika y el Gobierno de España. Estoy hablando del rescate del país, no hubo ningún rescate. No, rescate en el tema bancario, el sector bancario. Sí, es que en el sector bancario, el problema del sector bancario es que la actuación de su Ministerio de Economía, que autorizó algunas fusiones importantes, de su Comisión Nacional del Mercado de Valores, de su Banco de España, hizo que la situación del sistema financiero español estuviera en una situación caótica. Pedimos 40.000 millones de euros a la Unión Europea, que dentro de 10 años tendremos que empezar a devolver, pero que ya hemos empezado a devolver alguna parte porque podemos hacerlo y eso nos da credibilidad. ¿Pero usted qué hubiera hecho? ¿Cerrado Caja Madrid? ¿Cerrado Bancaja? La Caixa. Es el debate muy acalorado entre Mariano Rajoy, del Partido Popular, el presidente del gobierno actual, y Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, que enfrentan sus propuestas de campaña en lo que es el último debate de la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo domingo. Han hablado respecto al rescate financiero, la propuesta de reforma laboral, la reforma educativa, la reforma salarial. Son los temas que han captado la atención en este cara a cara, el último encuentro rumbo a las elecciones generales del próximo domingo en España. Más información, la ampliación de esta noticia la tendremos en el informativo de NTN 24. Los dejamos hasta este momento en el debate acalorado entre Mariano Rajoy, el actual presidente del gobierno español, y Pedro Sánchez, el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Muy buena tarde. El señor Rajoy dijo que no iba a costar un céntimo de euro el rescate bancario a nuestro país. Y llevamos gastado con el dinero de los contribuyentes españoles, señor Rajoy, 25.800 millones de euros. Eso no es verdad. 25.000 millones de euros, Eso no es verdad, Rajoy. porque este crédito habrá que empezar a devolverlo. 25.000 millones de euros que han perdido los españoles. Mientras ustedes dieron del FROP 22.000 millones, conviene que quien le haya dado los datos se los diera de verdad o que los repase. Señores, tenemos una pregunta. Los datos, señor Rajoy.